Elena Valdés tenía 68 años cuando entendió, de la manera más cruel y más precisa posible, que una vida entera podía derrumbarse sin hacer escándalo. Había sido una mujer de una belleza serena, de esas que no llaman la atención por exceso, sino por presencia, cabello plateado cuidadosamente peinado hasta los hombros, espalda recta, manos finas de dedos largos y una elegancia sobria que parecía nacida de la costumbre de sostenerlo todo sin pedir ayuda. Aquel otoño, cuando todo ocurrió, ella llevaba más de 4 décadas casada con Arturo Valdés, un abogado prestigioso, metódico y mucho mayor que ella, un hombre de voz baja y trajes oscuros que inspiraba respeto incluso cuando no decía nada. Elena había entrado en esa familia siendo todavía muy joven, con una fe casi ingenua en la idea de que el amor, la lealtad y el tiempo terminaban construyendo un lugar para una mujer dentro de cualquier casa. Durante 40 años había sido anfitriona impecable, esposa correcta, presencia silenciosa en cenas importantes y figura casi invisible en reuniones donde los hijos de Arturo la trataban como si fuera un mueble bien conservado. Su vida, vista desde fuera, parecía ordenada. Vista por dentro, era una larga costumbre de ceder espacio. La mañana de la lectura del testamento amaneció gris, con una llovizna fina pegada a las ventanas, como si el día también estuviera evitando mirar de frente lo que iba a pasar. Elena salió de casa con un conjunto color vino apagado, un broche antiguo en la solapa y ese cuidado casi mecánico de quien todavía cree que la dignidad puede protegerla de algo. En el despacho del notario ya estaban los hijos de Arturo, pulidos, bien vestidos, con ese aire insoportable de seguridad heredada que tienen algunas personas antes incluso de recibir nada. La hija mayor, Beatriz, llevaba un perfume seco y caro que llenaba el ambiente más que su propia voz. El hijo menor, Esteban, no dejaba de mirar el reloj como si todo aquello fuera un trámite. Molesto. Elena se sentó al final de la mesa, con la espalda recta y las manos sobre el bolso, sin sospechar que estaba a punto de escuchar la frase que partiría su vida en dos. No esperaba joyas, ni una fortuna espectacular, ni un gesto tardío de romanticismo. Esperaba algo mucho más simple y más humano. Seguridad. La casa donde había vivido, algo de estabilidad, alguna señal concreta de que no había dedicado 40 años de su vida a una ficción elegante. Pero cuando el documento empezó a ser leído y todas las cuentas, propiedades e inversiones fueron asignadas a los hijos, el aire del cuarto cambió. Y cuando por fin se mencionó su nombre, no fue como esposa ni como compañera de vida, sino con una frialdad jurídica que la dejó sin sangre en el rostro. Una referencia humillante a los servicios domésticos y de acompañamiento prestados durante la unión. Lo único que Arturo le dejaba era una casa antigua en una ciudad desconocida, lejos de todo, como si su existencia completa cupiera allí, en una línea secundaria al margen de una fortuna ajena. El silencio que siguió a esa lectura no fue inmediato. Fue lento, espeso, como si el aire dentro de la sala se hubiera vuelto más denso de repente. Elena no lloró. Eso fue lo primero que notaron, aunque nadie lo dijo en voz alta. No hubo escándalo, no hubo preguntas, no hubo súplica. Solo un leve endurecimiento en su postura, como si su cuerpo estuviera intentando sostener algo que ya no tenía forma. Beatriz intercambió una mirada, rápida con su hermano, una de esas miradas que cargan años de complicidad y desprecio silencioso. Para ellos, aquello no era una sorpresa, era una confirmación. Durante décadas habían tratado a Elena como alguien temporal, alguien que ocupaba un lugar que no le pertenecía del todo.
Y ahora el documento legal, frío y definitivo, parecía darles la razón. El notario carraspeó, incómodo, como si percibiera que había algo indecente en la forma en que aquella vida estaba siendo resumida, pero siguió adelante, leyendo cláusulas, números, ubicaciones. Elena apenas escuchaba. Su mente había quedado atrapada en esa frase, repitiéndose con una precisión cruel, como una etiqueta que no podía arrancarse. Cuando la reunión terminó, nadie se acercó a ella. No hubo consuelo, ni gesto, ni siquiera cortesía básica. Esteban fue el primero en levantarse, ajustándose el saco con impaciencia, mientras Beatriz recogía su cartera con movimientos elegantes y exactos. Elena permaneció sentada unos segundos más, como si necesitara comprobar que el suelo seguía firme bajo sus pies. Fue entonces cuando Beatriz, ya de pie, dijo algo que no estaba en ningún documento, pero que terminó de definir la escena. Con una sonrisa breve, casi amable en apariencia, comentó que esperaba que Elena no tardara en desalojar la casa principal porque había asuntos que organizar. No fue una orden directa, pero tampoco hizo falta. Elena asintió suavemente, sin discutir, sin levantar la mirada, y ese gesto, pequeño, casi imperceptible, fue lo que más los tranquilizó, porque confirmaba lo que siempre habían creído, que ella no iba a resistirse, que iba a desaparecer con la misma discreción con la que había vivido. Pero lo que nadie en esa sala fue capaz de percibir, ni siquiera por un segundo, fue que algo dentro de Elena no se estaba rompiendo exactamente. Estaba cambiando de lugar. Elena regresó a la casa esa misma tarde, no como quien vuelve a su hogar, sino como quien atraviesa por última vez un lugar que ya no le pertenece. Cada objeto parecía tener un peso distinto, como si de repente todo estuviera cargado de una historia que ya no podía sostener. La vajilla que había pulido durante años, los cuadros que nunca eligió, los muebles que siempre le parecieron demasiado grandes para ella. Todo estaba ahí, intacto, pero ya no tenía sentido. Caminó despacio por los pasillos, tocando superficies con la punta de los dedos, como si necesitara despedirse sin hacer ruido. En la habitación principal, donde había dormido durante décadas al lado de un hombre que nunca llegó a conocer del todo, se detuvo más tiempo. Miró el armario, perfectamente ordenado, con la ropa de Arturo aún colgada como si fuera a regresar en cualquier momento. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió algo distinto al dolor. No era rabia todavía, tampoco era tristeza pura. Era una especie de vacío lúcido, como si por fin estuviera viendo su propia vida desde afuera, sin justificar nada. Esa noche no encendió la televisión. No llamó a nadie. No buscó explicaciones. Se sentó en la cocina con una taza de té que se enfrió sin que ella la tocara y dejó que el silencio hiciera su trabajo. Fue ahí, en esa quietud incómoda, donde empezó a recordar cosas que había ignorado durante años. Detalles pequeños, casi insignificantes en su momento, pero que ahora regresaban con una claridad inquietante. Las ausencias frecuentes de Arturo, siempre justificadas con trabajo. Las llamadas que él atendía en voz baja, lejos de cualquier oído. Los viajes de los que nunca hablaba demasiado. Y, sobre todo, esa sensación constante de que había partes de su vida a las que Elena nunca había tenido acceso. Durante décadas, ella había interpretado eso como distancia emocional, como una limitación del carácter de él, nunca como secreto. Pero ahora, con el testamento aún resonando en su cabeza, esa idea empezaba a cambiar de forma. Y por primera vez, la casa desconocida que había heredado dejó de parecer un castigo, y empezó a sentirse como una pregunta. 2 días después, con una maleta discreta y el mismo cuidado silencioso que había marcado toda su vida, Elena cerró la puerta de la casa principal sin mirar atrás.
No hubo despedida. No hubo ceremonia. Solo el sonido seco de la cerradura y una sensación extraña de ligereza que le recorrió el pecho por un segundo, como si algo dentro de ella se hubiera soltado sin pedir permiso. El trayecto hasta la ciudad desconocida fue largo, atravesando carreteras que parecían estirarse más de lo normal, con paisajes que cambiaban lentamente, como si el mundo también estuviera tomándose su tiempo para dejarla ir. Elena manejaba con ambas manos firmes en el volante, el rostro tranquilo, pero con una atención inusual en cada detalle. Había pasado demasiados años siguiendo caminos que otros elegían por ella. Esta vez, aunque no entendiera completamente hacia dónde iba, al menos el movimiento le pertenecía. Y en algún punto del viaje, mientras el sol empezaba a caer y la luz se volvía dorada sobre los campos, pensó algo que no se había permitido pensar en décadas. Tal vez no estaba perdiendo todo. Tal vez estaba saliendo de algo. La ciudad apareció sin aviso grandilocuente, como suelen aparecer los lugares que no esperan ser vistos. Calles anchas, árboles antiguos, fachadas de madera que conservaban el paso del tiempo sin vergüenza. No era un lugar abandonado, como ella había imaginado. Tampoco era lujoso. Era vivido. Cuando finalmente encontró la dirección, el coche se detuvo frente a una propiedad que la dejó inmóvil durante unos segundos. No era una casa olvidada. Era una construcción grande, de estilo antiguo, con una galería amplia, ventanas altas y un jardín cuidado con una precisión casi afectuosa. Las enredaderas trepaban por las paredes como si hubieran sido guiadas con paciencia durante años. Y lo más desconcertante no fue la casa en sí, sino la sensación inmediata de que ese lugar no era ajeno a ella. Bajó del coche despacio, sintiendo el crujido de la grava bajo sus zapatos, y antes de que pudiera siquiera tocar la puerta, alguien la llamó por su nombre. No con duda, no con sorpresa, sino con una familiaridad que no tenía explicación. Y en ese instante, algo dentro de Elena se tensó. No de miedo, sino de reconocimiento. La mujer que la llamó estaba de pie al otro lado del jardín, con un delantal claro y el cabello recogido en un moño flojo que dejaba escapar mechones plateados. Tenía una belleza tranquila, de esas que no dependen del tiempo, y una mirada firme que no parecía sorprendida en absoluto. Caminó hacia Elena con paso seguro, limpiándose las manos en la tela del delantal, y antes de que Elena pudiera decir una sola palabra, ya estaba frente a ella, sonriendo con una calidez que desarmaba. Dijo su nombre otra vez, Elena Valdés, como quien confirma algo que siempre supo, y luego agregó que la habían estado esperando. Esa frase quedó suspendida entre ellas por un segundo más largo de lo normal. Elena sintió un ligero vértigo, como si el suelo hubiera cambiado de lugar sin aviso. No entendía cómo era posible que alguien en esa ciudad supiera quién era, y mucho menos que la estuvieran esperando. Pero lo más extraño no fue la información en sí, sino la naturalidad con la que fue dicha, como si todo aquello fuera parte de un orden ya establecido desde hacía mucho tiempo. La mujer se presentó como Teresa, la encargada de cuidar la propiedad, y habló de la casa como si Elena siempre hubiera sido su dueña legítima. Mientras caminaban juntas hacia la entrada, Teresa le fue mostrando detalles con una familiaridad íntima. El jardín que había sido reorganizado hacía unos años, el porche restaurado, las ventanas reforzadas antes del último invierno. Elena escuchaba en silencio, intentando organizar en su mente una explicación lógica para todo aquello, pero cada paso que daba dentro de la casa parecía alejarla más de cualquier idea simple. El interior estaba impecable, no con ese orden frío de Besinch, una casa cerrada, sino con la vida sutil de un lugar habitado con intención.
Había flores frescas en la mesa, cortinas abiertas dejando entrar la luz de la tarde, y un aroma suave a madera y algo más. Algo que le resultaba vagamente familiar. Fue entonces cuando Teresa mencionó, casi como quien comenta algo evidente, que Arturo había pasado muchos años viniendo allí. No de visita ocasional, sino con frecuencia, con dedicación, con un tipo de presencia que no se improvisa. Y en ese instante, Elena sintió como todas las piezas que había ignorado durante años empezaban, por primera vez, a moverse. Elena no respondió de inmediato. Se quedó de pie en medio de la sala, con la mirada recorriendo cada rincón como si estuviera intentando encontrar una grieta en aquella realidad. Porque no era solo la información lo que la descolocaba. Era la sensación. Había algo en el ambiente que no era nuevo para ella, aunque no pudiera explicarlo. Un cuadro colgado ligeramente inclinado. Una mesa de madera con marcas sutiles en el borde, una lámpara con una luz cálida que parecía colocada exactamente donde debía estar. No eran objetos extraordinarios, pero juntos creaban una armonía que no se sentía improvisada. Y entonces, casi sin darse cuenta, Elena avanzó hacia un pasillo lateral, guiada más por intuición que por curiosidad. Teresa no la detuvo, solo la observó en silencio, como si supiera exactamente hacia dónde iba. El corazón de Elena empezó a latir con más fuerza cuando llegó a una puerta entreabierta al final del corredor. Dudó un segundo antes de empujarla, pero algo dentro de ella, algo que había estado dormido durante años, ya no quería retroceder. La habitación era diferente al resto de la casa, no por abandono, sino por intención. Era un espacio cuidadosamente preservado, como si hubiera sido diseñado para contener algo más que muebles. Había estanterías llenas de cajas etiquetadas, una mesa amplia con documentos organizados con precisión casi obsesiva, y en una de las paredes, un conjunto de fotografías enmarcadas. Elena se acercó despacio, sintiendo un nudo formarse en la garganta antes incluso de mirar con atención. Y cuando finalmente lo hizo, el tiempo pareció detenerse de una forma incómoda, como si el aire se hubiera vuelto demasiado pesado para respirar. Porque en esas fotografías no había reuniones familiares oficiales, ni eventos sociales, ni escenas públicas. Eran momentos privados, íntimos. Elena aparecía en ellas sin saberlo, sonriendo, mientras arreglaba flores en la mesa de la antigua casa, leyendo en el jardín en una tarde cualquiera, incluso dormida en el sofá con la luz tenue de la noche. Imágenes capturadas a lo largo de años, en instantes que ella nunca supo que alguien estaba observando con ese nivel de atención. Y lo más desconcertante no era que Arturo hubiera estado presente en esos momentos. Era que, de alguna forma, él había estado mirando de una manera que ella nunca había percibido. Fue en ese mismo cuarto, todavía con la respiración irregular y las manos levemente temblando, que Elena notó algo más. No era solo una colección de recuerdos. Había un patrón. Las fotografías no estaban colocadas al azar. Seguían una especie de línea temporal silenciosa, como si alguien hubiera intentado reconstruir una historia completa a partir de fragmentos aparentemente insignificantes, y en el centro de esa pared, ligeramente separado del resto, había un marco distinto, más grande, con un vidrio más grueso. Dentro, no había una imagen, sino un sobre sellado, de papel envejecido, con su nombre escrito a mano. La caligrafía era inconfundible. Elena sintió un calor repentino subirle por el pecho, una mezcla de ansiedad, incredulidad y algo que no se atrevía a nombrar. Durante décadas, Arturo había sido un hombre de palabras medidas, casi siempre distantes. Y ahora, en ese espacio oculto, parecía haber dejado algo directo, personal. Algo que no pasó por abogados ni documentos fríos. Elena dudó antes de tocar,
el sobre. Era como si al abrirlo fuera a romper la última versión que tenía de su propia vida. En ese momento, mientras sostenía el sobre sin abrir, algo dentro de ella cambió de forma otra vez. No fue una transformación repentina, ni una revelación completa. Fue más sutil, más profundo. Por primera vez desde la lectura del Testamento, Elena no se sentía únicamente herida. Se sentía involucrada en algo que aún no entendía del todo. Era como si la historia que le habían contado sobre su propia vida estuviera incompleta, y ella acabara de encontrar una parte que había sido escondida deliberadamente. E se você chegou até aqui acompanhando cada detalhe, talvez consiga sentir exatamente essa mesma dúvida inquietante que começava a crescer dentro dela. Aquela sensação de que existe algo maior por trás do que parece óbvio. Helena respirou hondo, cerrou os olhos por um segundo e finalmente rompió el sello del sobre, sabendo que, a partir de ese instante, não havia forma de volver a interpretar el pasado de la misma manera. Dentro del sobre había varias hojas, escritas a mano, con una tinta que no era reciente, pero tampoco antigua o descuidada. Helena reconoció inmediatamente el trazo firme de Arturo, esa forma precisa de escribir que parecía no permitir errores. La primera línea no era formal, no era jurídica, no tenía nada que ver con el hombre distante que había conocido durante 40 años. Era directa, íntima y, de alguna forma extraña, vulnerable. Arturo no comenzaba explicando decisiones, comenzaba pidiendo perdón. No de manera grandilocuente, sino casi contenida, como si supiera que ninguna palabra sería suficiente, pero aún así necesitara intentarlo. A medida que Helena avanzaba en la lectura, su cuerpo se mantenía quieto, pero por dentro algo se reorganizaba con una intensidad silenciosa. Arturo hablaba de la familia, de los hijos, de la forma en que había aprendido demasiado tarde que el afecto no siempre construye lealtad. Explicaba, con una claridad que dolía, que había pasado años observando cómo la trataban, cómo la ignoraban, cómo reducían su presencia a una función útil. Y lo más desconcertante no era la información. Era saber que él siempre había visto todo eso. A mitad de la carta, el tono cambiaba. Ya no era solo una confesión, era una explicación estratégica. Arturo revelaba que el testamento oficial no era lo que parecía, que había tomado la decisión consciente de entregar a los hijos la riqueza visible, aquello que inevitablemente sería disputado, cuestionado, fragmentado con el tiempo. Mientras tanto, la propiedad donde Helena estaba de pie, junto con una red de recursos cuidadosamente protegidos, había sido diseñada para permanecer fuera de cualquier alcance legal. No era una casualidad, era un plan. Cada documento en esa sala, cada detalle en la casa, cada vínculo construido en esa ciudad, formaba parte de algo que él había preparado durante años, no para castigarlos a ellos, sino para liberarla a ella. Y en ese punto de la lectura, Helena dejó de sentir frío, porque por primera vez, en medio de todo ese caos emocional, surgía una idea que no había considerado, que quizás no había sido descartada, que había sido protegida de una manera que nunca supo reconocer. Las últimas páginas de la carta no eran largas, pero tenían un peso que Helena sintió casi físico en el pecho. Arturo hablaba de algo que nunca había sabido expresar en vida: su incapacidad de enfrentar directamente a sus hijos, su miedo a provocar una ruptura abierta que terminara destruyendo todo antes de tiempo. Admitía que su forma de amar había sido defectuosa, indirecta, incluso cobarde en algunos momentos. Pero también dejaba claro que había observado a Helena durante años con una atención silenciosa, casi obsesiva, reconociendo en ella una fortaleza que nunca fue celebrada en voz alta.
Decía que no podía cambiar el pasado, ni la forma en que la había dejado sola en muchas situaciones, pero que podía, al menos, asegurarse de que el final de esa historia no la dejara desprotegida. Había construido, con paciencia y precisión, un espacio donde ella no tendría que pedir permiso para existir. Y lo más perturbador para Elena no fue leer esas palabras. Fue darse cuenta de que, en algún nivel, siempre había sentido esa mirada sobre ella, aunque nunca supiera interpretarla. Elena bajó lentamente las hojas, sintiendo cómo el silencio de la casa ya no era el mismo de antes. No era vacío, era contenido, como si cada pared guardara una parte de una historia que apenas estaba comenzando a entender. Caminó de nuevo por la habitación, pero ahora con otra percepción, otra postura. Ya no era una intrusa descubriendo algo ajeno. Era alguien empezando a ocupar un espacio que, de alguna forma, siempre le había pertenecido. Fue entonces cuando Teresa apareció en la puerta, observándola con una mezcla de respeto y algo más difícil de definir. No hizo preguntas. No necesitaba. Elena sostuvo la mirada de la mujer por un instante, y en ese intercambio silencioso hubo una comprensión inmediata, como si ambas supieran que algo había cambiado de manera irreversible. Afuera, el viento movía suavemente las hojas del jardín, y por primera vez desde la muerte de Arturo, Elena no sintió ausencia, sintió dirección. Esa misma tarde, Teresa le mostró el resto de la propiedad con un cuidado casi ceremonial, como si cada espacio tuviera un significado que debía ser entendido poco a poco. Había habitaciones que parecían haber sido usadas recientemente, otras que guardaban un aire más antiguo, pero ninguna estaba abandonada. En la planta baja, detrás de una puerta discreta que pasaba desapercibida si no se sabía dónde mirar, había una oficina más pequeña, distinta a la que Elena ya había visto. Allí, los documentos no estaban organizados solo como archivos. Estaban clasificados con intención estratégica: carpetas con fechas, nombres, registros financieros, correspondencias, incluso copias de contratos que no llevaban el apellido Valdés de forma visible. Elena empezó a hojear algunos de esos papeles, sintiendo cómo cada línea la acercaba a una verdad más compleja. No se trataba solo de una herencia escondida. Era una estructura completa, diseñada para sostenerse sola, lejos del alcance de cualquiera que no supiera exactamente dónde buscar. Y en ese instante, algo en su forma de pensar volvió a ajustarse. Arturo no había improvisado nada. Había previsto escenarios, conflictos, incluso la reacción de sus propios hijos. No. Pasó mucho tiempo antes de que ese escenario previsto empezara a tomar forma. 2 días después de su llegada, el teléfono de la casa sonó por primera vez. Elena dudó antes de contestar, pero cuando lo hizo, la voz al otro lado no dejó espacio para confusiones. Era Esteban. Su tono ya no tenía la impaciencia casual de antes. Ahora había una tensión contenida, una urgencia mal disimulada. Habló directamente, sin rodeos, preguntando por la propiedad, por los documentos, por cualquier detalle que pudiera confirmar lo que ellos ya sospechaban. No hubo saludo, no hubo cortesía, solo interés. Elena escuchó en silencio, sosteniendo el auricular con firmeza, sintiendo algo nuevo acomodarse dentro de ella con cada palabra que él pronunciaba. Cuando finalmente respondió, su voz fue tranquila, casi suave, pero con una seguridad que nunca antes había tenido frente a él. No negó nada, pero tampoco ofreció información. Solo dejó claro, con una precisión que sorprendió incluso a sí misma, que esa parte de la historia ya no les pertenecía. Y cuando colgó, no sintió miedo. Sintió control. Los días siguientes fueron extrañamente claros.
como si después de años viviendo en una especie de neblina emocional, Elena finalmente pudiera ver los contornos de su propia vida con nitidez. No había prisa, pero tampoco había confusión. Empezó a revisar cada documento con paciencia, sin ansiedad, entendiendo poco a poco la dimensión real de lo que Arturo había construido. No era solo dinero, ni propiedades ocultas. Era independencia. Había cuentas protegidas, inversiones distribuidas de forma casi invisible, acuerdos legales que blindaban la propiedad ante cualquier intento externo de apropiación. Incluso había correspondencias con abogados de otras ciudades, personas que nunca habían tenido contacto con la familia oficial. Todo estaba pensado para un único objetivo, que Elena no dependiera de nadie. Y mientras más avanzaba en esa comprensión, más se daba cuenta de algo que le resultaba incómodo admitir. Nunca había vivido con ese nivel de autonomía. Durante 40 años, su seguridad había sido una ilusión sostenida por otro. Ahora, por primera vez, tenía algo que no podía ser retirado con una firma ajena. Pero esa misma claridad también trajo consigo una decisión inevitable. Elena sabía que los hijos de Arturo no iban a aceptar aquello en silencio, no después de haber crecido creyendo que todo les pertenecía por derecho natural. Y no tardaron en confirmarlo. Una semana después, llegó la notificación formal. Estaban iniciando un proceso legal para disputar la propiedad. El argumento era predecible. Cuestionaban la validez de los documentos, insinuaban manipulación, incluso sugerían que Elena no estaba en condiciones de administrar bienes de ese nivel. Nada de eso la sorprendió. Lo que sí la hizo detenerse por un momento fue la frialdad con la que todo estaba escrito, como si ella fuera un obstáculo administrativo y no una persona que había compartido la vida de su padre durante décadas. Y sin embargo, en lugar de sentir el peso de esa amenaza, Elena experimentó algo distinto. Se você está acompanhando essa história até aqui, talvez já perceba essa mudança silenciosa. Aquela força que não faz barulho, mas altera tudo por dentro. Porque naquele instante, ela entendeu que já não estava na mesma posição de antes. No iba a reaccionar desde el miedo. Iba a responder desde el conhecimento. Elena não buscou um abogado de imediato. Não por ingenuidade, sino porque ya no reaccionaba como antes. Primero se sentó, una tarde entera, en la oficina pequeña de la casa, con todos los documentos abiertos frente a ella, organizándolos con una calma casi metódica. No era la misma mujer que había escuchado aquel testamento sin reaccionar. Había algo nuevo en su forma de pensar, una claridad que no venía de la experiencia legal, sino de la comprensión de su propio lugar en esa historia. Leyó cláusulas, comparó fechas, revisó firmas. Descubrió detalles que, en otro momento de su vida, habrían pasado completamente desapercibidos. Y poco a poco, lo que antes parecía un conflicto inevitable, empezó a transformarse en una situación controlable. Porque Arturo no solo había protegido la propiedad, había anticipado exactamente ese tipo de ataque. Había dejado instrucciones implícitas, rutas legales, incluso nombres de profesionales que sabrían cómo actuar sin exponer nada innecesario. Elena no estaba improvisando. Estaba siguiendo un mapa que llevaba años, esperando ser usado. Cuando finalmente respondió a la notificación legal, no lo hizo desde la defensa desesperada que sus enteados esperaban. Lo hizo con precisión. A través de un abogado recomendado en uno de los documentos, envió una contestación firme, clara y respaldada por pruebas que ellos no sabían que existían. Pero lo más decisivo no fue la respuesta formal, fue lo que vino después. Elena solicitó una reunión directa, no en tribunales, no en oficinas impersonales, sino en la misma casa, donde todo había sido construido. Cuando Beatriz y Esteban llegaron, lo hicieron con la misma seguridad que habían tenido siempre, aunque ahora había una tensión evidente en sus gestos.
La encontraron sentada en la galería, con la luz de la tarde iluminando su cabello plateado, la postura recta, las manos tranquilas sobre el regazo. No se levantó para recibirlos. No necesitaba hacerlo. Y en ese instante, sin que nadie lo dijera en voz alta, algo quedó claro. La mujer que habían intentado descartar ya no estaba en la misma posición. Y esta vez, no iba a desaparecer en silencio. El silencio en la galería no fue incómodo, fue estratégico. Elena los observó sin prisa, como si estuviera midiendo algo más que sus palabras. Beatriz fue la primera en hablar, con ese tono firme que siempre había usado para imponer distancia, pero esta vez había una ligera fisura en su seguridad. Empezó mencionando el proceso legal, las dudas sobre la validez de la herencia, intentando recuperar el control de la conversación desde lo técnico. Esteban, en cambio, permanecía más tenso, con los brazos cruzados, mirando alrededor como si buscara algo que confirmara sus sospechas. Elena escuchó todo sin interrumpir, sin justificar, sin reaccionar de forma emocional. Cuando finalmente habló, no elevó la voz, no dramatizó nada, solo colocó sobre la mesa una carpeta. Dentro estaban copias de documentos que ellos no conocían, registros, acuerdos, información sensible que, de hacerse pública, no solo invalidaría sus reclamos, sino que pondría en riesgo mucho más de lo que estaban dispuestos a perder. No era una amenaza explícita, era una realidad presentada con calma. La conversación cambió de tono en cuestión de segundos. Ya no se trataba de reclamar una herencia. Se trataba de entender hasta dónde estaban dispuestos a llegar. Elena no les pidió nada. No negoció desde la necesidad. Simplemente dejó claro que esa propiedad, esa estructura y todo lo que venía con ella no estaba en discusión, y que cualquier intento de avanzar por vía legal activaría consecuencias que ellos no habían previsto. Hubo un momento de silencio largo, incómodo, donde por primera vez en décadas, Beatriz no tuvo una respuesta inmediata. Esteban desvió la mirada, apretando la mandíbula, procesando algo que claramente no esperaba enfrentar. Y en ese instante, sin gritos, sin confrontación directa, sin necesidad de imponerse, Elena ganó. No porque tuviera más poder en términos tradicionales, sino porque ya no estaba jugando el mismo juego. Ellos habían venido esperando encontrar a la misma mujer que podían presionar, pero esa mujer ya no estaba allí. Después de esa reunión, no hubo más llamadas agresivas, ni notificaciones legales, ni intentos de contacto disfrazados de cordialidad. El silencio regresó, pero esta vez no era el silencio de la exclusión, era el de un límite claro. Elena no celebró esa victoria de forma visible. No era ese tipo de persona. Pero dentro de ella, algo finalmente se asentó. No como un triunfo sobre otros, sino como una confirmación personal. Durante años había vivido reaccionando, adaptándose, ocupando el espacio que le dejaban. Ahora, por primera vez, estaba definiendo su propio lugar sin pedir autorización. Empezó a caminar por la casa de otra manera, a sentarse en los espacios sin esa sensación de transitoriedad que la había acompañado siempre. Ya no estaba de paso. No estaba esperando ser aceptada. Estaba viviendo. Con el tiempo, la casa dejó de sentirse como un misterio y empezó a convertirse en hogar. Elena fue conociendo a las personas del pueblo, descubriendo historias, compartiendo pequeñas rutinas que no tenían nada que ver con la vida que había llevado antes. La comunidad no la miraba con juicio ni con expectativa. La trataban como alguien presente, real, y eso para ella era completamente nuevo. Empezó a participar en actividades locales, a abrir espacios dentro de la propiedad, a dejar que otras mujeres, muchas en
situaciones similares a la que ella había vivido, encontraran allí un lugar de calma. No fue un proyecto formal al principio. Fue algo orgánico, casi inevitable. Como si todo lo que había pasado la hubiera preparado exactamente para eso. Y sin darse cuenta, Elena dejó de ser una figura invisible para convertirse en alguien esencial en ese entorno. Meses después, una última sorpresa terminó de cerrar el círculo. Revisando uno de los archivos que aún no había explorado completamente, encontró una extensión del plan que Arturo había dejado. No era solo protección financiera. Había una segunda estructura, más discreta, destinada a sostener a largo plazo lo que ella decidiera construir allí. No estaba condicionada, no tenía restricciones. Era simplemente una base sólida para cualquier camino que eligiera. Elena se quedó mirando esos documentos durante un largo rato, sin sentir rabia, sin sentir culpa, solo una comprensión profunda de algo que había tardado demasiado en llegar. Arturo no había sido el hombre que ella necesitaba en vida, pero, de alguna forma imperfecta, había sido el hombre que le dejó la libertad que nunca tuvo. Hoy, Elena Valdés ya no mide su vida por lo que perdió, ni por lo que le fue negado. La mide por lo que finalmente pudo construir desde sí misma. La casa sigue en pie, el jardín sigue creciendo, y las puertas permanecen abiertas para quienes llegan buscando algo que a veces ni saben nombrar. Ella ya no espera reconocimiento, ni validación, ni promesas tardías. Aprendió, demasiado tarde pero a tiempo, que el valor de una vida no está en lo que otros deciden darte, sino en lo que eres capaz de sostener cuando todo lo demás desaparece. Y si algo queda claro al mirar su historia completa, es que no fue una mujer descartada. Fue una mujer que, después de 40 años, finalmente dejó de vivir para los demás y empezó, por fin, a vivir de verdad.